El tema que vamos a revisar en esta última clase se conoce como movimiento rodante. Eh, el movimiento rodante lo, eh, lo, se puede entender, se puede describir como la combinación de dos movimientos mmm, ligeramente distintos. Cuando, bueno, primero, recordemos que el movimiento de traslación es aquel en el que el objeto, y en particular el centro de masa, se mueven con una velocidad constante en línea recta, como tenemos aquí en esta figura. El movimiento de rotación es un movimiento que realiza un objeto alrededor de un eje fijo, alrededor de un eje determinado. En concreto, vamos a utilizar como eje de rotación aquel que pase por el centro de masa del objeto. Bueno, si superponemos estos dos movimientos, si los juntamos, lo que vamos a obtener es un cuerpo rodando, un cuerpo que avanza, digamos, en esta figura de izquierda a derecha, pero además va rodando, ¿no? Va dando vueltas conforme se va avanzando. Este movimiento pues es típico el que se observa, por ejemplo, cuando uno patea una pelota a lo largo del suelo. No solamente avanza en línea recta, es decir, un movimiento de traslación puro, sino que también va rotando alrededor de un eje que pasa justo por su punto medio. El resultado es este movimiento. Bueno, vamos a comentar entonces para concretar ideas. Un movimiento rodante, así lo vamos a llamar. Déjenme aquí cambiarla. Así está bien. Un movimiento rodante es la combinación de dos tipos de movimiento ya estudiados. Ahora vamos a, de alguna manera, eh, juntar todo lo que ya hemos visto para poder entender ese tipo de movimiento. Bueno, es la combinación de dos movimientos ya estudiados. Entonces, lo que tenemos básicamente es un movimiento traslacional del centro de masa más un movimiento rotacional alrededor del centro de masa. Como resultado de esta superposición, de esta combinación de, de movimientos, tenemos el movimiento rodante sin deslizamiento o eh, rodamiento, como también se le conoce, puro. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo es que, vamos a decirlo así, vamos a considerar este tipo de movimiento? ¿Cómo lo vamos a explicar con base en lo que ya tenemos hasta ahora? Así lo voy a poner. Movimiento traslacional más movimiento rotacional igual a movimiento rodante sin deslizamiento o rodamiento puro. Eh, para el movimiento traslacional ya tenemos nosotros bastante información. Recordemos que para que este movimiento se dé, de acuerdo a la segunda ley de Newton, necesitamos aplicar una fuerza en alguna determinada dirección. Por ejemplo, aquí, pensando que esta es una rueda de bicicleta, podemos pensar que se le ha aplicado una fuerza en esta dirección para que esta rueda gane velocidad, es decir, se le hace un trabajo mecánico positivo y comienza a avanzar, ¿no? Porque ha ganado energía cinética. Bueno, para la rotación que necesitamos, ¿recuerdan?
Para que rote hay que aplicarle alguna fuerza que esté alejada de su eje de rotación Ok, y que sea, bueno, no siempre es perpendicular, pero es como lo óptimo para que se pueda rotar. claro, exactamente. Entonces, esa fuerza aplicada a una cierta distancia de eje de giro da como resultado lo que conocemos como momento de fuerza o torca. Muy bien. Entonces, la pregunta aquí es, vean, cuando un objeto, el que sea, para ser un poquito más específicos, pensemos en una rueda, una pelota. Eh, ese movimiento rotacional necesita entonces una fuerza que se aplique sobre el objeto. ¿De dónde va a provenir esa fuerza que genera el movimiento rotacional? De su contacto con el suelo, es decir, de una fuerza de fricción. Piénsenlo con detenimiento. Si pensamos en una pista de hielo, piensen ustedes en una pista de hielo y pongan, imaginemos que se avienta con mucho cuidado una, que será una bola de billar. Sí, una bola de billar. En esa situación, al no tener fricción, lo que podría ocurrir sería lo siguiente. Déjenme aquí, aquí está esta. Tenemos entonces, imaginemos, tenemos aquí la bola de billar esa y aquí abajo tenemos el suelo, el hielo, una pista de hielo. Lo que podría ocurrir cuando se lanzara ese objeto es que podría tener movimiento traslacional nada más, es decir, que el objeto avance de esta manera, patinando si se quiere, pero que no ruede. Y no es lo que queremos analizar en estos tipos de problemas, sino no solo queremos que el objeto avance de izquierda a derecha, sí, de izquierda a derecha o al revés, hacia acá, en sentido opuesto, sino que además, conforme vaya avanzando, vaya girando. Entonces, como se mencionó, se necesita aplicar una fuerza a una cierta distancia del eje de rotación. Como ya mencionamos, el eje de rotación va a estar aquí, justo en el centro. Por lo tanto, se requiere una fuerza alejado de este punto, que no pase por este punto. Y esa fuerza va a provenir justo de la fricción. Nótese, vean, si la fuerza de fricción tiene esta dirección, el brazo de palanca será esta distancia. Y no solamente eso, hay 90 grados entre ellos, entre este vector R y el vector fuerza. Por lo tanto, tenemos una torca máxima. Y ese es el agente entonces que va a generar la rotación que se necesita. Resultado, vamos a tener un objeto que sí está avanzando en línea recta, pero además está girando alrededor de su centro de masa. Hasta aquí sí queda claro entonces por qué la fuerza de fricción es importante, es la responsable de que los objetos... Eh, eso claro, pensando en una simplificación muy conveniente, porque un objeto real tal vez tenga un movimiento un poco más complicado, porque a veces el suelo sobre el cual se desliza no es perfectamente plano, tendrá fricción, pero no es perfectamente plano, tendrá irregularidades pequeñas, hay este, imperfecciones que podrán hacer que el objeto en algunos puntos se deslice y en otros comience a rodar. Pero bueno, quitándonos de encima esas situaciones, pensemos en un movimiento de rodamiento puro, tenemos entonces esta situación. Hasta aquí entonces queda claro por qué la fuerza de fricción es importante. ¿Cómo entendemos entonces o podemos explicar el rodamiento? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora viene el detalle muy interesante, de hecho. Esta fuerza de fricción va a tener como único efecto
El rodamiento, generar que el objeto ruede alrededor de su eje de un eje que pase por su centro de masa, va a tener un único efecto. Es decir, no va a generar trabajo mecánico. Y si no genera trabajo mecánico, podemos incluso asegurar que la energía mecánica de este objeto se va a conservar. Y bueno, ¿por qué lo comento de esta manera? Porque si ustedes recuerdan, cuando comenzamos a ver cuando revisamos la conservación de energía mecánica, siempre estuvimos mencionando, mientras se actúen fuerzas conservativas, como la gravedad, como la de un resorte, la energía mecánica se va a conservar. Y tratamos siempre de decir, bueno, mientras no exista fricción, no va a pasar, la energía mecánica se conserva. Pero aquí les estoy diciendo, ¿qué creen? Que necesitamos esa fuerza de fricción para que se dé el rodamiento. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que eso no va a afectar la conservación de energía mecánica. Entonces podría haber como una especie de contradicción, ¿no? Entre lo que ya sabían, o ya les había comentado, y esto nuevo. Bueno, vamos a observar lo siguiente para entender que, con cuidado, porque a pesar de que sí tenemos una fricción aquí, no va a afectar, podemos despreciarla al momento de analizar la energía mecánica. Bueno, observemos lo siguiente. Tenemos aquí, haciendo un zoom, pensemos que es esta esfera o es una rueda, hacemos un zoom en esta región, justo en el punto de contacto del objeto sólido que gira y el suelo. Bueno, tenemos la fuerza de fricción actuando justo en esta dirección, como muestra la figura. Aquí tenemos la fuerza de fricción. Los puntos, por ejemplo, el punto B que está aquí ilustrado, es un punto en la superficie de esta esfera que está rodando. Pero conforme va avanzando esta esfera, nótese que este punto B va a estarse moviendo hacia abajo, porque va a entrar en contacto con el suelo. Por lo tanto, su desplazamiento, ¿qué dirección va a tener? Pues como lo muestra la figura, va a tener un desplazamiento hacia abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si este punto B va a tener un desplazamiento hacia abajo, digamos hacia el eje Y negativo, y la fuerza de fricción apunta hacia el eje X negativo, ¿cuánto vale el trabajo mecánico debido a esta fuerza? Recuerden, ¿cómo se obtiene el trabajo mecánico? Traten de recordar cómo se obtiene el trabajo mecánico. Esto es importante que lo recuerden por quienes vayan a presentar el examen extraordinario, pues tenerlo presente, ¿no? Entonces, a ver, intenten recordar cómo se calcula, cómo se determina el trabajo mecánico. Pues se calcula es fuerza por distancia y el ángulo, bueno, coseno del ángulo que llegue a estar. Ok, ¿cómo se llama esa operación? ¿Qué número recibe desde el punto de vista vectorial? Ah, era un vector por un escalar. No, tienen que ser los vectores, porque el vector fuerza, bueno, la fuerza es un vector, el desplazamiento es otro vector. ¿Cierto? Era, a ver, espera. Pero en efecto, es esa operación. Solo, ¿cuál es el nombre para futuras referencias?
Producto punto. Producto punto, producto escalar. Así es. Producto punto, producto escalar. Muy bien. Entonces, recordando que el trabajo mecánico, aquí voy a ponerlo, el trabajo mecánico, en su definición un poco más general, es el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento, que también se puede expresar, y como resultado es un escalar, que también se puede expresar como el producto de el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia o del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Bueno, en concreto, en este problema, en la situación ahí mostrada, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo entre el desplazamiento, el vector en amarillo, y el vector fuerza de fricción, que es el vector en color rojo? 90 grados. 90 grados. ¿Y coseno de 90 grados? Es 0. 0. Y entonces, ya sin importar cuánto valga la fuerza de fricción y cuánto es el desplazamiento, el trabajo es 0. Solo porque los vectores son ortogonales. ¿Recuerden esa palabra? Cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento son ortogonales, esa fuerza no genera trabajo mecánico. Tenemos 0 joules. Y si aplicamos el teorema de trabajo-energía, vean, si el trabajo mecánico es 0, ¿qué podemos concluir del teorema de trabajo-energía? Que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Es decir, que no cambia. O sea, esta fuerza de fricción no va a tener como resultado un incremento o un decremento en la velocidad. Lo único que va a hacer es favorecer la rotación que se necesita. Solo eso. Hasta aquí, muchachos. Entonces, es importante que recordemos esos conceptos de qué es el trabajo mecánico, el tema de trabajo de energía y demás, porque seguimos ocupándolo. Bien, entonces, aquí haré el comentario. Analizando la fuerza de fricción presente en el suelo, que es la que genera la rotación del objeto alrededor de su centro de masa, podemos advertir que los puntos del objeto en la vecindad del punto de contacto objeto suelo. En la figura me parece que le llaman el punto P. ¿Okay? Voy a recuperar esa notación. Podemos advertir que los puntos del objeto, puntos del objeto A o B en la figura, en la vecindad del punto de contacto objeto suelo, punto P en la figura, tienen un desplazamiento vertical. ¿De acuerdo? Tienen desplazamiento vertical. Por lo tanto, el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción es 0 joules. Lo que les comenté, los que habíamos visto hace unos instantes. El trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción, aquí, punto, el desplazamiento
de los puntos A o B es cero. Por lo tanto, esa fuerza de fricción, aunque sí va a estar presente, no va a afectar en nada la energía cinética. Y tampoco la conservación de energía mecánica. Vean, por ejemplo, lo que sucede con el punto A. Nos faltó analizarlo. El punto A, los puntos que se están quedando por atrás del punto P, es decir, los que comienzan a dejar de tener contacto con el suelo, comienzan a moverse en la vecindad hacia arriba, como podemos ver aquí en la figura. El punto A se mueve hacia el eje Y positivo. Y una vez más, este desplazamiento hace 90 grados con la fuerza de fricción. Por lo tanto, no efectúa trabajo mecánico. Una vez más. Muy bien. Queda claro entonces la importancia y por qué parecería, tal vez, a alguien parecería que al haber fricción no tendremos, perdón, conservación de energía mecánica, pero vemos que sí, aún la tenemos, la conservamos, porque esa fuerza de fricción no realiza trabajo mecánico. Ahora, algo muy importante, esta fuerza de fricción es estática. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre una fuerza de fricción cinética y una fuerza de fricción estática? La estática era cuando se oponía, cuando el cuerpo estaba apenas en reposo, ¿no? O sea, está en reposo, se aplica una fuerza Ajá, para que se empiece a desplazar, y ahí es ajá, donde está la fuerza estática. Y ya la fuerza de fricción. cinética es cuando ya se está moviendo. Correcto. Entonces, de hecho, creo que sí. Sí, sí, se hizo una especie como de gráfico donde hicimos ese análisis. Eh, la fuerza de fricción va creciendo según la fuerza que nosotros vamos aplicando para intentar mover un objeto que está inicialmente en reposo. Pareciera, vamos a decirlo así, pareciera que el objeto está pegado al suelo, ¿no? Está ahí adherido. Entonces, al inicio puede que cueste un poco de trabajo, un esfuerzo ahí, poderlo en movimiento. Y es debido a la fuerza de fricción estática. Entonces, el suelo o la superficie en la cual se encuentra el objeto opone una cierta resistencia a que el objeto se ponga en movimiento. Bueno, esa fuerza entonces es proporcional. Tenemos aquí la fuerza de fricción va a ser proporcional a la fuerza que le estemos aplicando. Pero ocurre que esta fuerza de fricción no alcanza un punto máximo en el cual comienza a ceder y aquí en adelante ya tenemos el objeto en movimiento y la fuerza de fricción ha disminuido. Bueno, habíamos dicho, ¿no? En esta sección, aquí, muevo esto un poco más hacia atrás. En esta sección, inicialmente, es la fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. Y en la otra región, cuando ya tenemos el objeto en pleno movimiento, tenemos la fuerza de fricción cinética. Bueno, cuando el objeto está rodando y nos concentramos en el punto P en ese
momento que entra en contacto con el suelo, está en reposo por un instante de tiempo muy pequeño. Eso es lo que le va a suceder al punto B cuando llegue a tener contacto total con el suelo. Va a estar momentáneamente en reposo. Por esa razón, esta fricción es una fricción estática. Porque justo en este punto, que indicaré a continuación, justo en este punto, dicho elemento del objeto está en un reposo respecto al suelo. Simplemente el objeto se está apoyando gracias a ese punto en la superficie. Eventualmente se va a alejar, ¿no? El punto P pasa a tener el comportamiento del punto A, pero eso ya es cuando comienza a dejar de tener contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza de fricción es una fricción de tipo estática. Andamos en esta región. Si fuese cinética, lo que podría ocurrir es que el objeto se deslice. Porque, vean, cuando el objeto se desliza, el punto P está en movimiento respecto al suelo. Y eso es lo que no queremos. Comentarios, preguntas aquí, muchachos, con relación entonces al movimiento rodante, a este movimiento de rodamiento que vamos a considerar ahora. No, profe. ¿No? Bueno, No. entonces vamos a retomar unos ejemplos que en su momento ya habíamos visto, pero ahora considerando que los objetos pueden tener esta característica de rodamiento, es decir, pueden girar mientras van desplazándose en línea recta. Y el ejemplo típico es el de una esfera que se mueve sobre un plano inclinado. Recordarán ustedes que cuando comenzamos a ver las leyes de Newton e incluso en conservación de energía mecánica, vimos ejemplos de ese estilo, donde un objeto descendía de un plano inclinado. Ahora, generalmente hablamos de un bloque, ¿no? Decíamos un bloque, una caja, se desliza, avanza hacia el fondo de un plano inclinado. Bueno, aquí vamos a considerar, como es en este caso, una esfera que rueda hacia abajo por un plano inclinado. Nos preguntan entonces, ¿cuál será la rapidez de una esfera sólida de masa m y radio r0 cuando llega al fondo de una rampa? Cosa muy importante, si parte del reposo a una altura h y rueda sin deslizarse. Aquí algo muy importante. Rueda sin deslizarse, es decir, está hablándonos justamente de esto que acabamos de comentar. Bueno, suponga que no hay deslizamiento por la fricción estática. ¿Okay? Aquí hay una fricción estática presente entre la superficie del plano inclinado y la superficie de la esfera, la cual no realiza trabajo. Bueno, nos lo aclaran una vez más. Compare su resultado con el de un objeto que se desliza hacia abajo por una rampa sin fricción. Bueno, eso lo haremos al final. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar entonces la velocidad con la que ese objeto llega al fondo? A ver, pensemos por un momento que es de los ejemplos típicos que resolvimos o que ustedes resolvían antes de ver todo esto. ¿Cómo lo harían? ¿Qué conceptos, qué técnicas utilizarían para encontrar la velocidad con la que este objeto, pensemos un objeto cualquiera, llega al fondo del plano inclinado? Pues originalmente sería con un diagrama de cuerpo libre y ver cuáles fuerzas están actuando sobre el objeto. Ok, podría hacerse por un diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuál sería la finalidad ahí? O sea, propones el diagrama de cuerpo libre, pero eso es para encontrar las fuerzas, ¿no? Y aceleraciones. Sí, pero pues con una esfera es diferente.
Ok. Se podría hacer, de hecho, es la segunda parte de este ejemplo. Por aquí anda. Resolverlo ahora utilizando fuerzas. Bueno, aquí lo que se sugiere es explorar el camino de la conservación de energía mecánica, es decir, utilizar conceptos de energía para resolverlo. Vamos a utilizar ese procedimiento. Después lo haremos utilizando fuerzas y compararemos y veremos que llegamos al mismo resultado. Por eso es que un mismo problema lo pueden ustedes analizar utilizando conservación de energía mecánica o bien utilizando leyes de Newton, fuerzas. Bueno, aquí vamos a explorar es la primera forma. Utilizaremos la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica. A ver, para ello, notemos lo siguiente. Para este fin, notemos que, primero, el movimiento de la esfera, se realiza bajo la acción de la gravedad. Que es una fuerza conservativa. Es lo primero que hay que notar. Este objeto va a deslizarse, se va a soltar desde el reposo. Y la única fuerza que va a estar actuando o que la va a estar favoreciendo para que se realice el movimiento es justamente la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa. Segundo punto importante. La fuerza de fricción, que nos dicen que es la estática, no realiza trabajo. No realiza trabajo mecánico. Su único fin, o su único efecto, mejor dicho, es el de favorecer la rotación de la esfera alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Hasta aquí queda claro entonces estos dos puntos que estamos abordando, que estamos comentando. Es muy importante tenerlos presentes para poder asegurar que para asegurar que la energía mecánica se conserva y tener el derecho de poder utilizar ese principio. Si no, no podremos utilizarlo y andaríamos en un error. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos, procedemos ahora a aplicar justo la conservación de energía mecánica. Bueno, ¿en qué punto vamos a elegir nuestro origen de coordenadas? ¿Dónde convendrá? ¿En el suelo? Ok, podemos elegir en el suelo. Eligiendo el punto de referencia en el suelo, tenemos lo siguiente. Muy bien. Vamos a elegir como nivel 0 al suelo. Aquí está. Por lo tanto, ¿cuánto vale la energía mecánica inicial para este objeto? Sería únicamente energía potencial, ¿Potencial de qué tipo? gravitacional.
Gravitacional, correcto. Bueno, entonces nos dicen que es una masa M mayúscula. Vamos a utilizar esa misma letra. La masa del objeto por la gravedad por la altura. En este problema le llama la altura con H mayúscula. Ahí está. Esa sería entonces nuestra energía mecánica inicial. Como en el problema también nos dicen que se suelta del reposo, no tiene energía cinética justo en el punto de partida. Bueno, ¿qué energía? Ahora vamos a la otra parte. ¿Cuál será la energía mecánica al final? En el instante final que nos interesa analizar. Es decir, cuando llega al fondo del plano inclinado. ¿Energía cinética? Energía cinética, porque ya, digamos, consideremos que ha llegado al suelo, por lo tanto ya no tiene altura. Ergo, no tiene energía potencial gravitacional. Bueno, solo tiene energía cinética, muy bien. Pero ahora, esa energía cinética que ya tiene en este punto, cuando se encuentra en esta ubicación, será lineal, será rotacional, o una combinación de ambas. Presten atención a lo que nos dice el enunciado. La respuesta está en el enunciado del problema. Sería una combinación de ambas, ¿no? Porque pues, está girando para abajo, pero también pues está avanzando. Avanzó hacia abajo, por lo tanto, es una energía cinética lineal, ¿no? Porque siguió una línea recta a lo largo del plano inclinado. Y además, como nos dicen que rueda sin deslizarse, o sea, no patina, sino que en todo momento está rotando, también tiene energía cinética rotacional. Entonces, esa energía cinética que está presente, que en efecto es la que tiene al llegar al fondo del plano inclinado, se va a descomponer o se puede expresar de esa manera. Un medio de la masa de la velocidad al cuadrado. Nótese que es energía cinética que ya es la habitual, la que conocemos, ¿no? Más un medio de la inercia rotacional de esta esfera por su velocidad angular al cuadrado. Comparémoslo con lo que habíamos comentado arriba. Un movimiento rodante sin deslizamiento es un movimiento translacional, vean, aquí está energía cinética translacional, más un movimiento rotacional alrededor del centro de masa. Aquí está. Un movimiento rotacional. De hecho, aquí, para ser más explícitos, que es alrededor del centro de masa, voy a ocupar esta notación. ICDM por omega cuadrada. Esta ICDM, no sé si la recuerden, la habíamos introducido cuando hablamos del teorema de ejes paralelos. Debe ser la pizarra anterior. Déjenme ver. Teorema de ejes paralelos. Lo revisamos. Aquí está. Aquí está. ICDM. Recordemos que ICDM es la inercia rotacional del objeto alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Que generalmente es la que está reportada en tablas. Entonces aquí no hay que mucho pierde. Solo hay que identificar qué objeto estamos trabajando, si está girando, por ejemplo, una rueda, bueno, le quiero decir un anillo, un disco, o como es en este caso, una esfera sólida. ¿Hasta aquí preguntas con la forma de energía cinética? No. No. Ok, bueno. Ahora, aquí algo muy importante a tomar en cuenta. El hecho de que nos digan que que la esfera rueda sin deslizarse, implica un dato muy importante.
Vean, hasta aquí tenemos las energías, mecánica inicial y mecánica final. De eso yo espero que a todos les quede claro, ¿no? Porque tenemos esas energías ahí presentes. El comentario extra que voy a hacerles a continuación sirve, o es una condición, mejor dicho, para el tipo de movimiento que estamos abordando. Incluso se la voy a poner con otro color, para llamar la atención. La llamaremos condición para el deslizamiento, perdón, para el rodamiento sin deslizamiento. Bueno, ¿esta condición en qué consiste? Dice lo siguiente: la velocidad lineal que experimenta la partícula o el centro de masa es igual a el radio del objeto multiplicado por la velocidad angular. Esta ecuación, yo creo que ustedes ya bueno, deberían recordarla, porque fue uno de los, o surgió como parte de un ejercicio que se les dejó, me parece que la semana pasada, donde a través de un cálculo ahí de derivación obtuvieron esta relación. Bueno, esta ecuación va a ser muy importante, va a ser la condición, así la vamos a conocer, para el rodamiento sin deslizamiento. Por lo tanto, vean, de esta condición podemos obtener el siguiente resultado. Podemos despejar a omega, que es la velocidad angular. ¿Y qué nos queda? Que es igual a la velocidad del centro de masa tangencial o lineal entre el radio. Por lo tanto, en esta ecuación, la que está en color amarillo, podemos hacer esa sustitución. ¿Sí me van siguiendo con las ideas aquí? Tenemos, Sí. ¿sí? Tenemos en este instante, vean la expresión para energía cinética, tenemos dos incógnitas: la velocidad con la que llega al fondo del suelo, perdón, al fondo del plano inclinado, y la velocidad angular con la que estuvo pues girando. Tenemos dos incógnitas ahí. Pero gracias a la condición para el rodamiento sin deslizamiento, que es esta expresión, podemos quitarnos encima una de ellas y dejarlo de esta manera. Dejarlo en términos de la velocidad nada más, la velocidad tangencial. Hagamos eso entonces. En esta ecuación, si utilizamos esa condición, ¿qué nos va a quedar? Pues prácticamente este primer término permanece sin cambio. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Y esta omega, pues la reemplazamos por velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado. Y notarán que entonces aquí ya solo tenemos una incógnita, que es la velocidad del objeto. ¿Preguntas desde aquí, muchachos? Algo que no vaya quedando claro antes de avanzar. No, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos las energías en el instante inicial y en un instante final. ¿Qué prosigue a continuación? Encontrar la velocidad. Sí, pero ¿cómo llegamos a ello? O sea, que falta aquí hacer un paso inocente, muy simple, pero hay que mencionarlo. Relacionar ambas energías Factorizarlas. mecánicas Exacto, por conservación de relacionarlas energía. aplicando conservación de energía mecánica, exactamente. Es muy inocente, porque al final, algebraicamente, es igualarlas, ¿no? Igualar la energía mecánica inicial con la energía mecánica al final. Pero eso implica aplicar la conservación de energía mecánica. Entonces, aplicando
la conservación de la energía mecánica, obtenemos lo siguiente. Bien. Pues en pocas palabras es tomar esta cantidad e igualarla a esta otra. Voy a retomar esta porque bueno, ya es una forma más, es la forma un poco más desarrollada de la energía cinética, ¿no? Porque ya solo tenemos una incógnita en ella. Bueno, continuaremos el álgebra con la siguiente situación. Esta inercia rotacional alrededor del centro de masa, bueno, va a depender mucho, como les decía, del objeto que esté rodando. Es una esfera, nos dicen, es una esfera sólida de masa m. Bueno, vamos a nuestra tabla. Vamos a consultar nuestra tabla. Para una esfera de radio R0, en este caso, y uniforme, que gira alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, aquí tenemos su valor de inercia rotacional, como podemos ver en esta situación. Vale 2/5 de la masa del objeto por el radio al cuadrado. Hagamos esa sustitución. Hagamos la sustitución en nuestro problema. Entonces aquí hagamos esa sustitución. Voy a dejar todo lo demás, este término que queda igual. No cambió. La inercia rotacional la sustituimos, ¿no? Por el valor de 2/5 de la masa de la esfera por el radio que tiene elevado al cuadrado. Y esto se multiplica por este término en color verde. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Solo sustituimos el valor de la inercia rotacional para una esfera sólida que gira alrededor de su centro de masa. Bueno, aquí, perdón, es M mayúscula. Y aquí también se me fue, es M mayúscula. Aquí también, aquí arriba. Disculpa, no se acostumbra a escribir las M minúsculas, pero bueno. E mayúscula y M mayúscula aquí también. Bueno. Algebraicamente, esta R cuadrada se hace 1 con esta otra R cuadrada. ¿Y cuánto resulta? ¿Cuánto queda aquí? Queda un medio de... No, 2/5 de m por v cuadrada. Bueno, a ver, si simplificamos, si pueden darla, a ver, del primer término pues queda exactamente igual. El segundo término es el que aquí es, bueno, se puede simplificar. También aquí, otra parte. Este 2 se va con este 2. Quedando únicamente un quinto de la masa de la esfera por v al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Se hace la suma. Ahora suma de fracciones. 7 décimos. 7 décimos, ok. 7 décimos de la masa de la esfera por su velocidad tangencial o del centro de masa elevada al cuadrado. Y ahí está. Todo lo que está aquí a partir de en amarillo hasta este último que está en color azul fue solamente
el desarrollo algebraico de la expresión de energía cinética. Espero que lo puedan notar. Solo se desarrolló esa parte, la energía cinética. Y entonces ya tenemos pues estamos a un paso, ¿no?, de la respuesta. Vean, aquí la única incógnita es la velocidad con la que este objeto está llegando al fondo del plano inclinado. Igual, y pues está en términos de las cantidades que conocemos, que es la masa de la esfera, la gravedad, bueno, ese G numéricamente es conocido, y h, la altura de la cual partió. Por lo tanto, pues tenemos ya el resultado, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad? Voy a retomar esta. Y esta otra. Así queda nuestra expresión para la conservación de energía mecánica. Una forma muy simple. De aquí entonces, ¿qué resulta? La velocidad con la que esta partícula, o mejor, de hecho ya no es una partícula, es un sólido rígido, llega al fondo del plano inclinado, ¿cuánto vale? 10 GH sobre 7. Raíz de 10. Bueno, Ok, sí, otra vez. Todo es raíz de 10, gravedad por altura y sobre 7. Ok. Digamos que es entonces la raíz cuadrada de 10 séptimos de G por H. Ahí está. Correcto. Listo. Esa es la velocidad con la que el objeto va a llegar. Entre más alejado esté del suelo, mayor va a ser la velocidad con la que llegue al fondo del plano inclinado. Pues aquí, muchachos, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, si se dan cuenta, no hicimos, o sea, hemos hecho nada nuevo, a excepción de introducir esa energía cinética rotacional y la condición de rodamiento sin deslizamiento. Salvo esos detalles, la técnica es exactamente la misma cuando aplicamos conservación de energía mecánica. Bueno, comparemos este resultado con el de un objeto que sí se desliza, es decir, que no va a rodar, solo se va a deslizar. Comparando la velocidad de un objeto que se desliza y que se deja caer desde la misma altura, a ver, o mejor, o más que comparando, vamos a decir lo siguiente. Por otro lado, la velocidad de un objeto que se desliza y que se deja caer de la misma altura es... ¿Cuánto valdrá esa velocidad? ¿Qué cambio habría que hacer aquí en lo que hicimos? Tendríamos que eliminar la energía cinética rotacional, ¿no? Porque Exacto, ya no está rotando, pero lo demás se queda igual. así es. Es decir, hasta este punto nos quedamos, ¿no? Eso que acabo de encerrar en color blanco sería el caso que se plantea para un objeto que sí se desliza y que no va a rodar. ¿Cuánto vale la velocidad? De ahí
Se puede obtener muy rápidamente. Raíz de 2GH. Raíz de 12h. Así es. Entonces, esta velocidad es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. H mayúscula también. ¿Cuál velocidad es más grande? Cuando un objeto se desliza solamente o cuando además rueda. Cuando se desliza, ¿no? Cuando se desliza es más grande. Así es, tiene una velocidad mayor. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cuando un objeto se desliza tiene una velocidad mayor en comparación a si ese objeto pudiera rodar? Bueno, la razón está aquí. Observemos. Vean, esta ecuación es cuestión solamente de leerla adecuadamente. Nos dice, inicialmente tienes energía potencial gravitacional. Esa energía potencial gravitacional se utilizó para dar lugar a dos tipos de movimiento. A uno traslacional y a uno rotacional. Esta misma energía se ocupó para dar lugar a esos dos movimientos. Mientras que cuando un objeto se desliza, toda la energía potencial gravitacional se convierte en energía de traslación, energía cinética de traslación. Esa es la razón por la que observamos estos cambios en cómo se invierte la energía. Entonces, bueno, ¿es claro cuál es la razón? ¿Vale? Es solo cuestión de entender las ecuaciones, darles la interpretación correcta. Entonces, bueno, pues, no sé, a reserva de que exista algún comentario o pregunta, entonces habremos dado por terminado el primer ejercicio, con todo lo que nos pedía. La velocidad con la que el objeto que rueda llega al fondo del plano inclinado. Tenemos la velocidad en el caso de que se deslizara y hemos dicho, le hemos comparado y ya vemos cuál es mayor y por qué. Profesor, una duda. Sí, ¿Por qué en la velocidad, en la primera que sacamos, quedó raíz de 10 séptimos? porque fue un despeje, fue el despeje de aquí. Despejamos a la V. Este término, este 10 pasa multiplicando y este 7 pasa dividiendo. Bueno, en ese sentido no sé si va la pregunta. O, Sí. bueno, la respuesta entonces es así, fue el despeje. Fue solamente el Ok. despeje. ¿Sí? Ok, bueno, aquí también, bueno, podemos decir que la M se cancela, no juega, y bueno, lo demás es el álgebra. Bien, muchachos, bueno, vamos a analizar este mismo problema ahora, pero utilizando torcas y fuerzas. Y vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, ¿qué pasa cuando el problema en cuestión lo analizamos a través de las fuerzas actuando sobre el objeto? Bueno, tenemos que identificar cuántas y cuáles son las fuerzas que están actuando durante su movimiento. Bueno, vamos a comenzar con pues, lo habitual en este tipo de situaciones, que es la construcción del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre para la esfera que
rueda sin deslizamiento es. Bueno, vamos a retomar una construcción bastante rápida. Déjenme ver aquí. Tenemos el plano inclinado. Tenemos aquí la base del plano inclinado. Tenemos aquí el ángulo del plano inclinado. Aquí a la par vamos a hacer la construcción del diagrama de cuerpo libre. Tenemos el eje X, el eje Y. Tenemos una esfera que va a estar rodando. Entonces voy a colocarlo aquí. Queda algo grande. Bueno, ahora lo muevo. Ahí está. Y del otro lado, para el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener lo siguiente. Muy bien. Entonces, cuando la rueda comienza a girar, bueno, a moverse, rodando sobre el plano inclinado para llegar al fondo de este, ¿cuántas fuerzas saben ustedes que están actuando? ¿Cuántas fuerzas están presentes? La gravedad. La gravedad o peso, muy bien. Esa La fuerza, normal. así es. La fuerza peso siempre va a estar actuando hacia abajo, ¿no? Tenemos esa es su dirección, hacia abajo. Bueno, antes, si recuerdan ustedes, nos daba, pensemos que si comparamos este problema con que les gusta un bloque, cuando imaginamos que lo que estamos aquí trabajando era un bloque, muy cómodamente agarrábamos y poníamos ahí el peso, el vector peso, apuntando hacia abajo. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este tema, para analizar, vean ustedes, saber o tener implícito un movimiento rotacional implica no solamente tener una fuerza presente, sino también un brazo de palanca o una distancia entre el eje de rotación. Por lo tanto, las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre se tienen que dibujar siendo cuidadosos en mantener la distancia correcta al eje de rotación. Aquí, esta esfera va a estar girando alrededor de este punto, su punto central, justo en el centro de ella, que es también este punto. Entonces, el vector peso que vamos a dibujar sigue apuntando hacia abajo, eso no cambia. Lo diferente es cómo lo ubicamos en nuestro objeto. Y concretamente, el vector peso siempre actúa pasando por el centro de masa. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre, si recuerdan ustedes la orientación que hay que asignarle, que es el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular, ¿qué pasa con el vector peso en nuestro diagrama de cuerpo libre? ¿Dónde hay que dibujarlo? En el tercer cuadrante. ¿Así? En el cuarto, ¿no? ¿El cuál? A ver, pensemos, ¿cuarto o tercer cuadrante? Voy a mover estos ejes. Ah, no, El sí, cuarto cuarto, cuadrante. cuarto. Sí, es cuarto. Cuarto cuadrante, vean cómo empatamos aquí y queda en el cuarto cuadrante. Muy bien, entonces el vector peso lo dibujamos en el cuarto cuadrante, pero pasando, repito, por el centro de masa.
Y el ángulo que aparece en el plano inclinado en nuestro diagrama de cuerpo libre vuelve a aparecer, pero aquí, entre el eje Y negativo y el vector peso. Hasta aquí, yo espero que vean que se parece mucho a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Lo único distinto es simplemente esa aclaración de que el vector peso tiene que pasar por el centro de masa. ¿Vamos bien con este primer vector? ¿Cómo tenemos que dibujarlo ahora? Sí. Sí. Vale, vamos entonces, decían el vector normal, muy bien. El vector normal es el vector fuerza que va de la superficie hacia el objeto. En este caso, y siempre perpendicular a la superficie. Ese es dato también importante. Aquí está la fuerza normal. Pero notemos algo. Esta fuerza normal también está pasando por el centro de masa. Yo lo puedo dibujar más adelante o más hacia atrás, no importa, siempre y cuando esté indicando que pasa por el centro de masa. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre que tenemos a un lado, el vector normal pasa por el centro de masa y va en esta dirección, hacia arriba en el eje Y. ¿Vamos viendo aquí? Con este segundo vector. Sí. ¿Sí? Bueno, como este objeto tiene que rodar, ¿qué tiene que estar presente? Una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. Así es. Esta fuerza de fricción tiene que estar a lo largo del plano inclinado. Es la que voy a dibujar aquí en color verde. Esta es la fuerza de fricción. En nuestro diagrama de cuerpo libre, nótese, vean cómo está actuando. En nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cómo hay que dibujarlo entonces? En el eje X, pero negativo. En el eje X negativo, ok. Entonces, a ver, sería así. Tendría que estar más abajo, ¿no? Porque si lo ponemos ahí es como si representara que está empujando desde el centro y pues así no la rotaría. Exactamente. El vector fricción sí tiene que apuntar hacia el eje X negativo, pero cuidado. Vean la figura que tenemos. Esta fuerza de fricción es la responsable de que la esfera ruede. Es decir, tiene que generar una torca. Y si la ponemos justo partiendo del centro de masa, no va a generar torca. Por lo tanto, hay que dibujarlo como lo muestra la figura. A una distancia, a esta distancia del centro de masa. De hecho, la distancia es R0, ¿no? Es el radio de la esfera. ¿Preguntas antes de seguir avanzando? ¿Preguntas con esta fuerza, con la fuerza de fricción? Vean, sigue apuntando hacia el eje X negativo. Eso no ha cambiado. Pero su aplicación debe ser tal que sí genere una torca. Porque si no, esa esfera no va a rodar. Lo que buscamos es que entonces que esta esfera no solamente se mueva hacia abajo, sino que también vaya rodando. ¿Cómo vamos? ¿Aquí bien? ¿Seguimos avanzando? Sí. Sí, ¿Sí? todo bien. Ok, vale. Entonces, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues ahora es cuestión de obtener las ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a tener dos clases de ecuaciones. La primera, la habitual, la que ustedes conocen, que es la segunda ley de Newton para movimiento traslacional.
Entonces podemos hacer la tabla, de ahí obtener las ecuaciones, etc. Bueno, esa es la primera. La otro tipo de ecuación que va a resultar es la de la torca, exclusivamente sobre la torca. Bueno, la primera, que es para las fuerzas, vamos a decirlo así, para las fuerzas, pues como se hizo antes en el tema en cuestión, tenemos que hacer las fuerzas para el eje X, para el eje Y. ¿De acuerdo? Tenemos que leer dos ecuaciones enteramente para las fuerzas en cada uno de los ejes. Por ejemplo, para el eje X, ¿qué tenemos? Déjenme aquí aumentar un poco el espacio. Ahí está. A ver, para el eje X, ¿cuántas fuerzas están presentes? La fuerza de fricción apuntando en dirección negativa. La fuerza en color verde. La componente X del peso, el vector amarillo, actuando en dirección X positiva. La parte de la tabla me la estoy saltando, pero ustedes, si a alguien le queda como un poco de duda, la puede resolver de esa manera. Aquí es mg seno del ángulo θ. Voy a tratar de respetar los mismos colores para que se les sea más fácil identificarlo. Entonces, aquí está la fuerza de fricción y la componente X del peso. Negativo y positivo respectivamente. Estas fuerzas, ¿qué tienen que dar lugar? Aquí hay que igualarlas. ¿Masa por aceleración? Así es. A masa por aceleración. ¿Por qué? Porque el objeto va a estar moviéndose hacia abajo, ¿no? Del plano inclinado. Eso habla de un movimiento traslacional. El objeto avanza hacia abajo. Ahí está. ¿Qué pasa con el eje Y? ¿Qué fuerzas tenemos ahí presentes? La normal. La Y el peso normal otra vez. y la componente Y del peso. Muy bien. Entonces, respetando los colores, tenemos la normal menos la componente vertical del peso. Aquí va acompañado por una función coseno. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Esa suma de fuerzas, ¿a qué tendría que ser igual en este problema? A cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se está desplazando, pero solo en el eje X. Si dijéramos que hay en el eje Y, pues se movería hacia arriba y hacia abajo y pues no es el caso. Exactamente. Así es. Como su movimiento es solamente a lo largo del eje X, no hay desplazamiento en el eje Y. Estas dos fuerzas están perfectamente equilibradas y por lo tanto no dan lugar a una aceleración. Muy bien. Estas ecuaciones contrástenlas tal vez con algún caso similar que se haya abordado y verán que es el mismo, se parecen, tienen la misma forma para un objeto que se mueve hacia abajo de un plano inclinado con una fricción incluso. Cinética en ese caso. Aquí no es cinética. Bueno, listo. Aquí están nuestras ecuaciones para las fuerzas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Vean, tenemos 1, 2. Sin embargo, esta fuerza de fricción no está relacionada con la normal. Mucho cuidado. Es más, tan es así que en el problema ni siquiera nos dijeron o nos hablaron de un coeficiente de fricción. Por lo tanto, no hay una manera de establecer una conexión entre estas dos cantidades, como habitualmente lo hacíamos. Bueno, ¿de dónde va a surgir entonces la otra ecuación que necesitamos para resolver el problema de analizar las torcas? Para las torcas.
Recordemos la segunda ley de Newton para rotaciones. Nos dice, la suma de todas las torcas, o la torca resultante, o torca total, el adjetivo que ustedes gusten, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A qué da lugar? Una aceleración angular multiplicada por el momento de inercia. Bueno, aquí vale la pena mencionar que una vez más es la inercia rotacional alrededor del centro de masa. Bueno, entonces lo siguiente a analizar es identificar cuál de estas fuerzas generan una rotación. A ver, observemos. ¿Cuál sospechen ustedes que generan torca? ¿La fricción, el peso, la normal? ¿Dos de ellas, las tres, ninguna? La fricción, ¿no? La fricción. ¿Por qué la normal y el peso no? La manera de responder esta pregunta es dando la vuelta y replanteándola del siguiente modo. ¿Cuánto vale el brazo de palanca asociada al vector peso y a la fuerza normal? Cero. Cero. Recuerden ustedes, es R cruz F, donde R surge o nace, o se construye desde el eje de rotación. ¿Qué pasa con el vector peso? Vean, está actuando justo en el eje de rotación. Y al igual que el vector normal, están pasando justo por el centro de masa, que es justo donde está el eje de giro. No hay brazo de palanca. Vean que este vector R es cero. Por lo tanto, no van a generar torques. Cualquier fuerza que pase por el centro de masa o que pase por el eje de rotación jamás va a generar una torca. ¿Quién es la única que lo genera? La fuerza de fricción, como bien comentaron. Entonces aquí, esta suma de torcas es solamente una torca. Perdón, aquí es una torca nada más. ¿Quién la genera? La fuerza de fricción. ¿Cuánto vale el brazo de palanca de esta fuerza de fricción? Bueno, asociada a la fuerza de fricción. El radio de la esfera. El radio de la esfera, así es. De hecho, es más, hasta se tiene aquí la torca máxima, ¿no? Porque son ortogonales. Entonces aquí tenemos R0. ¿Qué signo tiene esta torca? ¿Es positiva o negativa? ¿Negativa? A ver, así es. ¿Cómo podemos verificar que en efecto sea negativa? Con la regla de la mano derecha. Así es. Y entonces, si vean, a ver, aquí está la fuerza F, el vector R tendrá esta dirección. Así está el vector R. Entonces, regla de mano derecha. Poner la palma de la mano derecha en el primer vector, o sea, R. Y girar los dedos para formar un puño en dirección al segundo vector. ¿Hacia dónde está apuntando su dedo pulgar? ¿Hacia ustedes o hacia el interior de la pantalla? Hacia nosotros. Sí, es poner la palma y hacer que los dedos formen un puño, pero los dedos se tienen que mover en la dirección de esta flecha en color blanco. El pulgar tiene que apuntar hacia el interior de la pantalla. Lo dejo que practiquen para que se convenzan, pero bueno, es negativo. Bueno, esto a su vez se tiene que igualar ¿a qué?
a la inercia rotacional de la esfera alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Ese, bueno, ya lo tenemos, vale 2/5 de la masa de la esfera por su radio al cuadrado. Aquí está la inercia rotacional. Esto que está aquí en paréntesis es la inercia rotacional, perdón, aquí, de la esfera. Uno lo puede observar de tablas. Bueno, multiplicado por una aceleración angular. Porque pues tiene que girar, queremos que gire. Ahora, estas rotaciones, ¿qué sentido tienen? ¿Son antihorario u horario? Horario. Son horario, por lo tanto, tienen un signo negativo también. Aquí es muy importante tener cuidado con los signos. La torca tiene un signo, al igual que la aceleración angular. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok, bueno, podemos avanzar. Vean, de esta ecuación, justo de esta ecuación, ya tenemos cuánto vale la... Bueno, tendríamos una ecuación para encontrar la fuerza de fricción. De aquí, ¿qué nos queda? La fuerza de fricción es igual a 2 por M perdón, R0 entre 5 por la aceleración angular. ¿Sí vamos bien? Aquí ya se hicieron varias cancelaciones, ¿no? El signo menos cancela con este, esta R0 cancela con una que está por acá, y así queda. A esta ecuación vamos a nombrarla la ecuación 3. Por lo tanto, vean, esta fuerza de fricción, en principio, pues podría ocuparse para reemplazarse en esta ecuación. Bueno, falta comentarles algo para ya poder avanzar. Hay otra condición. Bueno, ¿qué otras cosas implica un movimiento rodante sin deslizamiento? Otra condición que surge del hecho de que la esfera ruede sin deslizamiento, aquí, perdón, es sin deslizamiento, bueno, si rueda sin deslizamiento, podemos asegurar también que su aceleración tangencial o lineal es igual a el radio de la esfera por su aceleración angular. Esta es una A y esta es alfa. La aceleración es igual a R veces el radio por la aceleración angular. Esta ecuación ustedes la obtuvieron también cuando analizaron la relación entre ¿cómo se llama? Las cantidades cinéticas, lineales y rotacionales. Entonces, sustituyendo esta condición de deslizamiento en la ecuación 3 y después en la ecuación 1, obtendremos lo siguiente. Entonces, aquí para terminar. Entonces, ¿cómo se llama? Utilizando la, ¿cómo se llama? La condición anterior en la ecuación
3. Esta y esta en la ecuación 1, la que tenemos más arriba, obtenemos el siguiente resultado. Con eso estaremos cerrando esta parte. ¿Okay? Los pasos algebraicos son fáciles de hacer, es simplemente hacer unas sustituciones ahí, nada complicado, y queda lo siguiente. Que la aceleración de este objeto, de la esfera, mientras va descendiendo, vale la siguiente cantidad. Permítanme aquí, es 5 séptimos de la gravedad por el seno del ángulo θ. ¿Ok? Después de varios pasos algebraicos aquí, podemos concluir que esta será la aceleración con la que el objeto va a moverse. Aquí, perdón, es M mayúscula otra vez. Aquí es M mayúscula, si no, después en las notas va a quedar confuso. Son todas M mayúsculas. ¿Dónde más? Creo que nada más. Ahí está. ¿Cómo es esta aceleración? Constante, ¿no? Como la aceleración es constante, podemos utilizar las ecuaciones de la cinemática. Aquella que nos dice lo siguiente: que la velocidad es igual, bueno, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que en este problema es 0, más 2 veces la gravedad, perdón, aquí, la aceleración, por el desplazamiento. Si utilizamos esta ecuación, recordando que la velocidad inicial es 0, donde además x0, este factor x menos x0 vale h entre el seno de θ, obtenemos, si hacemos ese recordatorio y tenemos esa ecuación, ustedes pueden hacer los pasos ahí intermedios para encontrar que, ya no me da, bueno, que la velocidad es 10 séptimos de g por h. La misma que se obtuvo utilizando la energía. ¿Ok? Y así sería el problema, muchachos. Así estaríamos resolviendo nuestro problema. Para su comodidad les voy a hacer llegar el PDF de las últimas clases de cinemática y de dinámica rotacional para que lo puedan consultar. Si tuvieron problemas para seguirlo, aunque también tienen los videos, pero bueno, no está de más para que les sirva de apoyo. ¿Comentarios, preguntas, muchachos, con este ejercicio o con el procedimiento tal cual?
No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, con este problema estaremos nosotros cerrando. Esa sería nuestra última clase. En todo caso, el día de mañana, quienes gusten, y si también así lo requieren y lo solicitan, podemos escucharnos el día de mañana en la segunda hora que tendríamos, de 9 a 10 y media, o un poquito más tarde, 9 y media a 10 y media, tal vez, por si tienen dudas sobre la tarea, que también tiene que entregar el día de mañana. Pero eso ya es opcional, ya no es por una obligación, porque bueno, tal cual nuestra clase, nuestro curso termina aquí. Ese es nuestro último ejemplo. Sale, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, cualquier cosa, pues me comentan si se requiere que el día de mañana o si hay dudas con los ejercicios de la tarea. Chequen bien los ejercicios y a la par, pues también traten de estudiar todos los temas para el examen de este fin de semana. Más tarde les hago llegar un anuncio sobre algunas fechas importantes. Muy bien, profe. Sí, profe. Muy bien, Vale, profe. Muchas vale, gracias. muchachos, pues excelente día Luego, profe. y nos estamos escuchando posteriormente. Hasta luego, profe. Sale, profe. Nos vemos. Hasta Buen día, luego, nos igual. vemos. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos.